Salió la diosa enseguida, abrió las brillantes puertas y los invitó a entrar, y todos la siguieron en su ignorancia, pero Euríloco se quedó allí barruntando que se trataba de una trampa. Circe los introdujo, los hizo sentar en sillas y sillones, y en su presencia mezcló queso, harina y rubia miel con vino de Pramnio, y echó en esta pócima brebajes maléficos para que se olvidaran por completo de su tierra patria. Homero, la Odisea. ¿Alguien está quemando algo? Sí, pero por cómo huele no es leña precisamente. Creo que es que ha entrado Mikel tan pronto. Y vestido de hippie total. Es que, mira... Parece Janis Joplin. Tremenda corbata lleva en la frente. Tremendas gafas amarillas. ¡Yay! Peace and love. Low cost todo. Low cost total, sí. Que mira, estaba demasiado agobiado con la vida moderna y los ritmos que tiene, así que decidió tomar una lección de nuestros antepasados. Quemar un poco de incienso para meditar, el estudio entero. Aunque aquí parecía sí, el estudio entero. Bueno, incienso y lo que no es incienso. Hoy en el programa vamos a hablar de drogas. Sí, hoy droga dura. ¿Qué consumían nuestros antepasados? Crux sacra sit lux, non trago sit lux, ad retro satana. Manu. ¿Sí? ¿Qué no es esto? ¿Esto no es Va de Retro? Sí, pero no. Esto es Va de Retro, ¿entiendes? La sección de historia de Carne Cruda. Con Puto Mikel y Gerstórica. ¿Ya vas a salir del armario como un mamarracho? Bueno, sí. Eso. Bueno, con Janis, Mikel y compañía. Bueno, hoy vamos a hablar de qué se metían, pero también de cómo, cuándo y desde cuándo. Hemos empezado con un texto de Homero. Tan atrás vamos a irnos. Bueno, incluso más atrás. Pero antes vamos a empezar por definiciones. Kelu, ponme un efectillo, una música, algo que me haga parecer académico o algo así. Una droga es cualquier sustancia o preparado con efectos narcóticos, alucinógenos, deprimentes o estimulantes. Casi todo, vamos. Coloquialmente solemos usar la palabra para hablar de sustancias ilegales, pero las drogas a lo largo de la historia se han utilizado para muchísimas cosas, como por ejemplo la medicina. De ahí viene el término, precisamente. Otro rasgo de la definición es que las drogas son adictivas. Y claro, esta definición la seguirían cumpliendo cosas como el azúcar, un estimulante que puede causar adicción. Sí. Lo que quiere decir es que el término drogas abarca algo mucho más amplio de lo que solemos pensar, ¿no? Y que hay drogas legales y socialmente aceptadas, como el alcohol. Bueno, y el café, el azúcar, el ruibarbo, por supuesto el tabaco, la marihuana, el éxtasis, la coca por sí sola, la cocaína, las setas, el LSD, la heroína, pero... Para. Yo hoy voy a centrarme en los alucinógenos. Pero bueno, el consumo de drogas no lo inventaron los hippies en los 60, Mikel. No, de hecho tenemos evidencia arqueológica del consumo de drogas desde el Neolítico. Por ejemplo, en el Perú precolombino encontramos diferentes recipientes de cerámica donde se mezclaba la hoja de coca con cal o cenizas para que los alcaloides de la coca entraran en la sangre. Pero siempre nos han contado que el consumo de coca era para tratar el mal de altura. Bueno, y para muchos otros usos. Las drogas, por sus efectos en el cuerpo, han tenido muchísimos usos en la historia. La medicina y los rituales son los dos más habituales. Pero precisamente por eso entonces era difícil saber cómo se consumían, ¿no? Pues, por ejemplo, con la conquista de América se introdujeron plantaciones de cáñamo en el Caribe, ¿no? Ajá. Y claro, para los colonos el cáñamo era necesario para hacer cuerdas y velas para los barcos. Pero los esclavos angoleños sabían cómo extraer cogollos y de la misma planta ellos sacaban marihuana, que usaban pues como energizante con fines medicinales y bueno, para socializar. O para aguantar las jornadas de ser un esclavo en el siglo XVI, ¿no? Por ejemplo. Y claro, si un arqueólogo encuentra polen de cáñamo, no podemos saber si era para fumarse algo o porque había una industria de alpargatas en la zona. Muy Exactamente. Muy próspera. Aún así, la investigación ha conseguido demostrar algunos casos realmente interesantes. Hace únicamente 2 meses, un equipo dirigido por la doctora Elisa Guerra Doce publicó las pruebas más antiguas de consumo de psicodélicos en Europa. Vaya. ¿Y esa droga, desde cuándo estamos hablando? Pues más o menos hace unos 3.000 años, en una cueva en la isla de Menorca. Se encontró una cajetilla de madera con mechones de pelo que le habían cortado a algunos individuos, y analizando el pelo se encontraron restos de atropina y escapolamina, también conocida como burundanga. Bueno, No me esa digas. es la droga que anula la voluntad. Sí, pero dependiendo de la dosis tiene otros efectos como alucinaciones. Por ejemplo, en el Amazonas, la tribu Shuar daba una infusión parecida a los niños desobedientes para que recibieran lecciones de los antepasados a través de visiones. Bueno, igualito que llamar a la Super Nanny. Igualito. Además, por cómo se queda la droga en el pelo, el equipo de Elisa Guerra pudo ver que había estado consumiendo esa droga a lo largo de por lo menos un año. Me echaron droga en el colacao, que yo noté que durmiera muchas horas
Es imposible que yo duermo muy pocas horas. Nunca dormí más. Entre esto y el trato especial que se le dio a los restos de estas personas, una de las hipótesis que barajaban era que solo las personas especiales dentro del grupo tenían acceso a esas drogas. Por ejemplo, que fueran sacerdotes que usasen las drogas para algún tipo de ceremonia o ritual. Pero estamos hablando de hace tanto tiempo que no sabemos ni cómo se consumía ni en qué contexto. ¿Cómo podemos concretar esto, entender mejor toda esta información? Bueno, pues para eso he traído hoy a Judith López Aceves, doctoranda en la Universidad de Leicester, que está precisamente estudiando el consumo de drogas en el Caribe precolombino y que sabe cómo se pueden detectar estas cosas. Temazo interesante, ¿eh? No sé si tendrá que hacer trabajo de campo. Creo que sí, pero no de ese tipo. Vale, Judith, crudos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué tipo de evidencia nos puede demostrar el consumo de drogas en el pasado? En cuanto a evidencias físicas, hay un montón de posibilidades de encontrar evidencias, sobre todo en macroresiduos, que son semillas, incluso la planta en general, pétalos de flores, hojas. Todo esto, si se logra preservar, funciona muy bien como para intuir que había un consumo. ¿Por qué? También porque muchos de estos residuos a veces están vinculados con ajuares funerarios o ajuares de personas que se consideran chamanes o personas que hacían ritos de adivinación, y se puede vincular el uso de estos macroresiduos como semillas o frutas o pétalos y demás para decir, bueno, no es normal que alguien coma hojas de este particular árbol. Seguramente tenía una propiedad, vamos a ver cuáles son. Y actualmente pues se conocen muchísimos tipos de drogas que quizás se usaban en el pasado, pero se siguen usando todavía. ¿Y ese consumo de drogas deja además algún tipo de rastro en el cuerpo de los humanos que luego puedan encontrar los arqueólogos? Sí, de hecho funciona muy similar a como lo hacen los investigadores forenses que quieren saber si una persona tomó intoxicantes. En vez de que se guarden en la orina o en la sangre, como pasaría con una persona viva, se guardan sobre todo en el esqueleto o incluso en el sarro de los dientes. Uh-huh. Y se guardan por muchísimo tiempo, puedo hablar de incluso miles de años. Así que si querías pasar desapercibido drogándote hace 3.000 años, pues no es posible. Te han pillado. La policía de la historia, sí, los arqueólogos te han pillado. Sí. Y las drogas han tenido muchos usos, ¿no? Medicinal, ritual. ¿Cómo puedes saber o conocer en qué contexto se consumían estas sustancias? Esta es la pregunta que es un poquito difícil de contestar, porque el simple hecho de encontrar evidencia de uso de drogas no nos dice nada de si la usaban para divertirse, la usaban como una forma de mejoramiento de el rendimiento sexual. No sabemos si también era para rituales de paso, no sabemos si era para una ceremonia colectiva para vincular el territorio con las personas, o también si simplemente la consumían de manera medicinal. Aquí es donde tenemos que buscar los arqueólogos referencias con la antropología o con la etnografía para encontrar si hay alguna sociedad que sigue usando esas drogas y encontrar todos los posibles usos que pudo haber tenido la planta, la hoja o la semilla que se consumió. Pero no solo por encontrarla vamos a saber, sí, seguro la usaban para ver a sus ancestros. Claro, bueno, pues cuéntanos qué sabéis en el contexto que tú estudias, en el Caribe precolombino, qué drogas eran las más habituales y para qué se consumían, o pensáis que se podrían consumir. Este es uno de los misterios que pues dan pie a mi investigación, es que realmente no se sabe bien qué drogas eran las que se usaban en el Caribe. Tenemos crónicas que describen el uso del tabaco y el uso de una planta que dicen jojoba, que es un polvo, pero el polvo no sabemos de qué es. Lo más seguro es que crean que es de una planta que se llama yopo o anadenantera, que tiene propiedades alucinógenas, pero también hay muchas otras drogas presentes en las islas del Caribe que también podrían haberse consumido. Solo que no tenemos la identidad propia de que pudo haber sido. Aquí es donde yo tendría que investigar cuáles drogas habrán sido. Y esa droga que nos contabas, alucinógena, quizás se utilizaba para rituales de paso, para encontrar otras dimensiones.
Sobre todo en las crónicas, cuando se hace mención del uso de la jojoba, se le menciona en el uso ritual, pero también en el uso como para relajar los músculos o para mejorar el rendimiento sexual. Así que no solamente era para tratar de llegar a una unión con un ser divino, sino también para pues tener un mejor rendimiento sexual, como una medicina, ¿no? Así que pues ahí todavía yo estoy investigando cuáles pudieron haber sido los usos, pero sí, una de las teorías es que podría ser para la adivinación o también para rituales de paso, también puede ser para el rendimiento sexual o puede ser solamente una droga social para convivir. ¿Y después de la llegada de los españoles, de los colonos, se mantuvo ese consumo? En el Caribe como tal, no. Lamentablemente muchas de las comunidades indígenas fueron pues masacradas del Caribe y muchas pues entraron en el gran pool del mestizaje, así que muchas de estas tradiciones, como se veían de manera demoníaca o malvada, pues se fueron perdiendo. Sin embargo, en el área que rodea el Caribe, ya en pues Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, todavía estas tradiciones se conservan, no solo por grupos indígenas, sino por grupos que tratan de conectar con sus raíces y siguen usando plantas como la coca todavía, que se usa para aspectos medicinales, o el ololiuqui o el toloache, que se usan en México, o también la ayahuasca, que se usa sobre todo en la zona del Amazonas. Claro, podemos pensar que algunas de esas drogas que se están utilizando ahora se utilizaban entonces, que se han mantenido a lo largo de los siglos. Sí, solo que ahora pues su procesamiento es más químico, más científico, y crean una adicción, que quizá estas plantas no hacían ese proceso adictivo en las personas antes, sino que era nada más como si te comías una manzana, nadie puede ser adicto a las manzanas. Pero pues ahora pues se le ponen otro tipo de aditivos para que tú te vuelvas adicto a las sustancias. Judith López Aceves es doctoranda en la Universidad de Leicester. Ha sido muy interesante escucharte, te mandamos un abrazo muy fuerte. Nosotros acá también les mandamos el Leicester. ¡Qué cambio de droga! ¡Qué cambio de ambiente! Sí. De lo precolombino a la posttecnológico. Las drogas son casi un tema tabú hoy día. Bueno, no en el caso de la canción de Chimo Bayo, pero por lo que vemos han sido parte de la sociedad desde siempre, por lo que nos contaba Judith. Sí, todas las sociedades han tenido formas de sacar de las plantas de su entorno alguna sustancia con efectos narcóticos o estimulantes. Bueno, desde el propio alcohol, ¿no? Que es una droga, pero socialmente aceptada. Lo importante no es tanto qué se consume, sino cómo se consume. Por supuesto, las drogas son la base de muchos fármacos y han sido utilizadas en medicina tanto para tratar enfermedades como para mitigar el dolor. Pero hay otros efectos que son religiosos. Claro, de lo que te tomas, depende de lo que te tomas, puedes ver a Dios, a Los Ángeles, bueno, y a quien haga falta. Que se lo digan a Fernández Díaz, Sí. exministro. Que vea a Marcelo, su ángel de la guarda. Sí. Pues puede que las drogas estén en la base de lo que se conocen como los cultos mistéricos, los famosos misterios de Eleusis en la antigua Grecia. ¿Cómo que misterio? Estos eran cultos a Perséfone y a Demeter, relacionados con la renovación de la naturaleza, las estaciones. La cosa es que se llaman misterios porque eran ceremonias que ocurrían a puerta cerrada entre los devotos. Sabemos por algunos textos de Homero que se hacía un ayuno que se rompía bebiendo quiqueón, una bebida de cebada que tenía cornezuelo de centeno. Perdón, mande, ¿qué es eso del cornezuelo del centeno? Pues es un hongo que puede crecer en los cereales y que te hace ver todos los colores hablando rápido y mal. Pero que es de donde se extrae una droga que a lo mejor os suena más, el LSD. Volvemos a mi rollo hippie. Hemos regresado. Yo creo que no hay nadie que no sepa que Lucy in the Sky with Diamonds eran las siglas de LSD. Bueno, pues yo no lo sabía. Fíjate. Gracias por el nombre que me habéis dado en directo. Joder. Lucy, Sky, Diamonds. Clarísimo. O sea, que el misterio realmente era que estos antiguos griegos eran unos hippies que se iban a una cueva a ponerse de setas como si esto fuera Woodstock. Pues más o menos, la verdad. De hecho, en Girona había un santuario a Demeter donde se encontraron restos de este hongo en los dientes de un individuo, como nos ha dicho Judith, en el Sarro. Pero aquí nos metemos en un debate interesante. En estos rituales había alguien dirigiendo la ceremonia, en parte para guiar a los devotos. Bueno, y también para vigilar que nadie tuviera un mal viaje y acabase malamente. ¡Hostias, pavo! ¡Que yo tengo un viaje!
Este tipo de uso de las drogas, sobre todo de las alucinógenas, lo encontramos en todos lados, aunque en el caso del cornezuelo de centeno a veces se consumía incluso de forma accidental. O sea, se comían un pan mozo y resulta que acababan viendo colorines. Bueno, eso se dice mucho de las místicas. Pues sí, y de hecho una teoría es que el cornezuelo es la causa detrás de algunas de las más famosas epidemias de baile que conocemos a lo largo de la Edad Media. Sí. Brotes en los que grupos de gente no podía parar de bailar hasta morir. El famoso baile de San Vito, que no eran más que raves medievales, con setas incluidas. Pero cuando era consciente, el consumo de alucinógenos solía tener un uso ritual y religioso, para que la gente descubriera algo de sí misma, para hablar con los ancestros. Pero a veces la línea que separa este uso religioso del sectario es un poco fina. Hombre, de hecho, hoy día existen sectas que utilizan los alucinógenos para controlar a sus miembros. Esto en gran parte es por cómo se consumen estas drogas, cosas como la frecuencia o la adicción. El consumo de alucinógenos para estos rituales solía ser en ciclos anuales, como en los misterios, o en momentos especiales, como por ejemplo una muerte. También estos usos no eran para apartarte de tu comunidad o de tus seres queridos, como suele pasar en las sectas, sino para reforzar esos lazos sociales. Lo importante no es qué se consume, sino cómo. Exacto, la relación del ser humano con las drogas cambió con la modernidad. Primero, la conquista de América trajo a Europa drogas nuevas, como el tabaco. El tabaco lo consumían muchas culturas nativoamericanas, sobre todo esnifado en polvo, pero en Norteamérica también era fumado. ¿Y con qué objetivo se consumía tabaco? Pues normalmente rituales. Por ejemplo, para honrar a los ancestros o incluso para ritos de socialización, como la famosa pipa de la paz, con la que se daba la bienvenida a los invitados. Que algo de eso queda. Mucha gente habla de ser fumadora social. Fumando espero al hombre quien yo quiero. Ya me faltaba Sarita. Tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Pero había otros usos. Bueno, más tarde, ya tras la conquista de Perú, el Inca Garcilaso hablaba de cómo los trabajadores indígenas esnifaban el tabaco para descargar la cabeza, para soportar los azotes o cualquier tipo de suplicio, porque el tabaco aliviaba el ánimo para soportar los trabajos. Aún hoy se sigue utilizando para eso, no te creas tú, en muchas oficinas. Es decir, la droga como escape de la violencia del sistema. Exactamente. La cosa sería en que no se den las condiciones para que la gente necesite ese escape, Eso ¿no? sería así. Sí, porque cuando el tabaco llegó a Europa fue toda una revolución. Fuera de su contexto de origen y de estas sociedades donde estaba ritualizado, el tabaco en Europa entró directamente como una forma de evasión o de ocio. Y con el ocio vendría la acusación de vicio. Sí. Pues sí, esto nos lo dice incluso Bartolomé de las Casas. Españoles cognoscí, yo que lo acostumbraran a tomar, el tabaco, que reprendidos por ello, diciéndoles que aquello era vicio, respondían que no era deshumano dejarlo de tomar. Esto es muy español, ¿no? Lo dejo cuando quiera. Que lo estoy dejando, como yo, que soy fumador social. Los españoles se aficionaron a fumar nada más poner el pie en América. ¿Y es cierto ese mito de que quisieron prohibir el tabaco porque pensaban que era demoníaco? ¿Por eso de echar humo por la boca? Pues no, ese mito viene de un texto que publicó Jacobo I de Inglaterra en el que criticaba el consumo de tabaco por muchas cosas, como por ejemplo que era malo para el cerebro o que el humo olía mal. Una costumbre repugnante, dañosa al cerebro, peligrosa para los pulmones y que con el apestoso humo que produce recuerda el horrible humo estigio del abismo sin fondo. Lo del humo como algo demoníaco más bien era una metáfora entre todos los daños del tabaco, pero luego tienes médicos que recomendaban fumar para aliviar el resfriado o para estudiar, ya que calmaba el cuerpo. Otro clásico que, como decía, sigue vigente, el salir a fumar para relajarse. La llegada del tabaco a Europa es muy interesante, porque nos recuerda a lo que ha pasado con muchas drogas en el último siglo. La diferencia de cuando la misma droga, pero en distintas variantes, la consumen los de arriba o los de abajo. En Have a Cigar, el puro del que canta Pink Floyd es un símbolo de riqueza, pero el tabaco también ha sido un símbolo del trabajador. El tabaco llegó a Europa en dos formas, a través del humo, es decir, fumando, y el tabaco en polvo o rapé, que se esnifaba. El tabaco se volvió muy popular, sobre todo a través de fumarlo en pipa, pero este método rápidamente se asoció a plebeyos, a marineros y gente de mal vivir. Y por tanto el fumar pasó a ser también un símbolo de vicio. ¿Y el tabaco esnifado? Ah, ese no. Ese se convirtió en un símbolo de refinamiento. Como esa forma de tabaco empezó a ser consumida no por los marineros que se embarcaban al Nuevo Mundo, sino por las élites que lo compraban, el rapé de tabaco pasó a ser la nueva moda. ¿Y cómo se consumía el rapé de tabaco?
Pues como todo, cuando se vuelve un producto de lujo, aparecen incluso manuales y un protocolo. Un libro de instrucciones. Sí. Encontramos tabaqueras decoradas y, por supuesto, cómo la manejabas era importante. Un manual de 1750 enseñaba el protocolo para usar rapé con hasta 14 pasos. Toma ya. Vamos a seguirlos. Primero, tome la tabaquera con los dedos de la mano izquierda. Ajá. Colóquela correctamente en la mano. ¿Me huí? Dé un golpecito a la tabaquera con su dedo antes de abrirla. Ofrezca a sus acompañantes la tabaquera y manténgala abierta. Oh, por favor. Haga un montoncito de tabaco en la tapa de la tabaquera, con pequeños toquecitos de su dedo. Con cuidado, tome el tabaco en la mano derecha, sosténgalo entre los dedos y tras unos segundos llévese el tabaco a la nariz. Inhálelo con ambas fosas con cuidado de no hacer una mueca. Perdón. Estornude, tosa y expectore. Cierre la tabaquera. Qué fino todo para acabar escupiendo flema. Eso es. Ahí estaría. Bueno, vamos. Que fuera de su contexto original se establecieron rituales nuevos, aunque fueran distintos a esas ceremonias religiosas que había en la América precolonial. Todo este protocolo surgió también porque, aunque el rapé empezó como un producto para las élites, se fue haciendo muy popular. Para el siglo XVIII nos encontramos que todo el mundo estaba esnifando tabaco. Alta sociedad y chusma, leñadores y artesanos, barrenderos y bedeles, todos sacan con aire entendido su cajita de rapé y aspiran su contenido. Y la moda se ha extendido a las mujeres, empezaron las señoras y ahora las imitan las lavanderas. Tanto rapé ha acabado por privarlos del olfato y por mermar su salud corporal. Vaya, déjame adivinar. Si todo el mundo lo hacía, hasta las lavanderas y cualquier señora, había que buscar cómo distinguirse en la forma de consumirlo. Y de ahí viene que aparecieran esos manuales de protocolo. En el siglo XVIII había hasta escuelas de rapé que enseñaban cómo consumirlo. Algo muy útil no tanto para los nobles como para la burguesía que quería entrar en esos círculos. Es decir, que la forma de consumir droga era un marcador también para distinguir a la gente de alcurnia de los nuevos ricos. Y mientras, el tabaco de fumar seguía viéndose como algo malísimo, no solo para la salud, sino también para la moral. Aunque ambas formas de consumir tuvieran efectos parecidos. De hecho, técnicamente el rapé podía llevar a pérdidas de decoro, entre los tosidos, la flema o incluso tener que limpiarse los mocos en público. Pero como era por consumir un bien del mayor lujo, pues no pasaba nada. Vamos, como estabas diciendo, que el consumo de drogas podía indicar refinamiento o vicio dependiendo simplemente del contexto. Fue el comercio de drogas como el tabaco o el café o el cacao, que también contiene alcaloides, las que impulsaron gran parte del comercio transatlántico de la Edad Moderna. En palabras de Cartwright y Hickman, las drogas compraban esclavos y los esclavos cultivaban drogas que se utilizaban para comprar más esclavos para cultivar más drogas. En España, el tabaco cultivado en Cuba y el Caribe era tratado en la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, que tenía el monopolio. Solo los ingresos de esta fábrica traían a la monarquía unos ingresos increíbles. En 1722, de más de 34.300.000 reales de vellón. ¿En euros cuánto sería? Pues muchísimo. Calcula entre 51 y 90 millones de euros. Wow, vaya. Pero es que esta cifra no dejó de crecer. 15 años después los ingresos se habían multiplicado y para finales de siglo ya eran más de 100 millones. En palabras del viajero francés Jean-François Perron, hay mucho dinero para un miserable polvo que la costumbre y el buen gusto han introducido y conservado. Ahora el tabaco ya no era algo para ceremonias, sino un objeto de consumo para la evasión o el lujo, también porque era adictivo. Y todo este dinerito sirvió para seguir trayendo esclavos a las plantaciones. Eso es indignante. Al final, incluso las cosas divertidas para conectar con uno mismo o con otra gente, va el capitalismo y lo arruina. Eso que has dicho de que viene el capitalismo y la ruina me ha recordado el cartel que había en una fotocopiadora cerca de mi casa en el que decía: hoy es un día maravilloso, pero seguro que llega un gilipollas y lo arruina.
¿Y por qué no vienes, chiquita, conmigo en el viaje de esta alfombra mágica? Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias a vosotros por darme oportunidad de hablar de un rollete impresionante. Yo os dejo con las gestóricas y así me voy de viaje otra vez, esta vez acompañado de Steppenwolf y su alfombra mágica. Esa es la alfombra en la que nos pasamos el año volando a vuestro encuentro. Por cierto, algo con lo que tradicionalmente se han asociado las drogas es con el movimiento pacifista, realidad o estigma al que podríamos dedicar un programa. Sí, pero antes de eso, hablemos del viaje sin lisérgico que vamos a hacer este viernes 12 de mayo a la Val d'Uixó, en Castellón. Vamos a hacer un pacifismo muy sobrio y didáctico, aunque divertido, en un programa organizado por el Centro de Estudios por la Paz, en el que nos preguntaremos cómo podemos volver a ser pacifistas. Hablaremos con expertos y alumnos en una clase de instituto radiofónica sobre no violencia y filosofía de la paz para entender por qué sociedades como la nuestra, que se echaron a la calle con el no a la guerra, normalizan hoy el conflicto armado a las puertas de Europa. Será este viernes 12 de mayo a las 12 del mediodía en el Auditorio Leopoldo Peñarroja de la Val d'Uixó. Y estáis todos y todas invitadas. Bueno, los que tenéis curro lo vais a tener un poco más difícil. Es una pena que no haya una droga para estar en dos sitios al mismo tiempo. Existe, se llama podcast. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Históricas. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Históricas. Tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, ¿Dónde están las mujeres en la historia? Médica, fabrica, hormona, calienta, lubrica, hasta los maridos. Fieles a su costumbre, las gestóricas pues no están por aquí. ¿Tú No, las has visto? ¿No están aquí? No, le pasa... comprobado. No hay una que estén a tiempo. No, estarán por ahí volando con la alfombra mágica por el espacio y el tiempo. Anda, que llámalas a ver de dónde andan. Vale, a ver. Hola, ¿Sara? ¿Sara? Ya ha salido Mariela. Corre, pues cógelo. ¿Se puede saber dónde estáis y por qué parece que andáis robando algo? Bueno, no estamos robando, ¿eh? Estamos tomando prestado el búcaro de la infanta Margarita. ¿Perdona? ¿El búcaro de las meninas? Sí, estamos en el cuarto del príncipe del Alcázar de Madrid en 1656, en el taller de Velázquez. Mariela, ¿lo tienes? Venga, perfecto, pues vamos al estudio. Venga, para acá. ¿Cómo que me vaya yo sola? No, tía, no me dejes. Venga, vale, pues nada, ya voy. Ay, bueno, si viene solo Sara. ¡Turbulencias espaciotemporales! ¡Ahí viene la gestórica! Yo siempre me mareo en estos viajes espacio-tiempo de las gestóricas. Te voy a dar biodramina. Sí. Sara, crudos días. A mí cada día se me hacen más largos. Y lisérgicos. Y muy lisérgicos. Oye, explícanos qué tienen que ver las drogas y el cuadro de las meninas, si es que esto se puede explicar. Pues es que este cuadro nos va a servir un poquito de punto de partida para analizar la relación histórica de las mujeres y los estupefacientes. Muy bien. ¿Os habéis fijado en el momento que capta el cuadro de las meninas? Sí. Justo ese momento cuando una de las meninas, la dama de honor María Agustina Sarmiento, le entrega a la infanta Margarita un pequeño recipiente de barro rojo, el búcaro. Expliquemos qué es un búcaro. Vale, pues los búcaros, sí, son recipientes de cerámica fabricados a partir de tierra roja arcillosa. Que me imagino que eran guay para mantener el agua fresquita. Efectivamente, esa era su función principal. Pero es que además de eso, parece ser que las damas españolas de la época estaban un poquito enganchadas y no solo al agua. Les habían echado droga en el colacao. En el botijo, le habían echado droga en el botijo. En el búcaro. Bueno, lo que hacían es que directamente se comían el recipiente de arcilla también. Perdón, la arcilla se usa en la alimentación para hacer cervezas. Sí, bueno, es que como alimento se usó también en el Neolítico. Pero en la península ibérica, según indican las historiadoras María del Pilar García y Beatriz Álvarez, la costumbre de comer arcilla llega a la población con la población árabe, que habría heredado también de la población persa. Sin embargo, será en los siglos XVI y XVII cuando se pone de moda entre las mujeres de clase noble. Y de esto ha quedado constancia en el arte, en la literatura. ¿Y hay algún relato en particular que nos quieras traer? Pues sí, mira, en 1611 Sebastián de Covarrubias escribía su obra Tesoro de lengua castellana, donde decía: De estos barros dicen que comen las damas por amortiguar la color o por golosina viciosa, y es ocasión de que el barro y la tierra de la sepultura las coma y consuma en lo más florido de su edad. Bueno,
¿no? Este es uno, ¿no? No vamos a citar ni a Lope, ni a Quevedo, ni a Góngora, porque mejor vamos a escuchar lo que opinaba la condesa Dunois, viajera y escritora francesa. Esta señora de bien visitó España en 1679 y se relacionó con otras señoras de bien de la corte española y escribía: que las mujeres de España demuestran desde hace mucho tiempo una apasionada predilección por ciertas especies de tierra arcillosa que habitualmente comen, y no en discreta cantidad, con grave riesgo de su salud. Ordinariamente les causa una opilación. El estómago y el vientre se les hincha y se ponen duros como una piedra, y se las ve amarillas como los membrillos. A ver, a mí es que lo de comer cerámica, pues como que no le veo... Chico, qué delicadito eres. ¿Y estaba bueno, por lo menos? Bueno, según la dama francesa dice que antes comería esperón, vamos, una arenisca en plan cemento, ¿no? Lo que sí que sabemos es que a veces se echaba especias, así que suponemos que era para que supiese algo mejor. De todas formas, la dama francesa incide que aún así... Cuando se les quiere halagar, conviene obsequiarlas con estos búcaros que ellas llaman barro. Y muchas veces su confesor les impone como penitencia el pasarse un día sin comerlos. Vaya, menuda penitencia, ¿eh? Durísima. A ver, como indica Natacha Seseña en su trabajo El vicio del barro, comer arcilla ha sido práctica medicinal a lo largo de la historia. Pero comer barro cocido en forma de vasija, esto ya era otro cantar. Y es que estaban enganchadas hasta algunas monjas. Pues pecadito para confesar. Pues mira, la madrileña Sor Estefanía de la Encarnación lo hacía así. Cuando tenía 12 años, en 1609, poco más o menos, envidioso el diablo me inclinó a comer búcaro. Hícelo y súpome de modo, y llevóme tanto aquel olor de tierra. Como era tan poco lo que comía, me parecía que no ofendía a Dios, y a mí me engendraban amor. ¡Os traigo amor! Era tan poquito que qué más daba. Bueno, entonces el comer barro era una forma de evasión, de trance psicológico. Natacha Seseña opinaba que debía de llevarlas a un estado de ensoñación y visiones. Y además las producía una palidez con la que, por supuesto, conseguir el ideal de belleza de la época. Eso sí lo había escuchado, pero pensaba que era untándoselo. Ahora estoy entendiendo que era comiéndolo. Entonces, ¿el momento que capta Velázquez en las meninas es el momento del trapicheo? Bueno, y hay algo más. Y es que, según se lee en los testimonios de la época, una de las razones por la que los sacerdotes lo ven pecaminoso es porque es contrario a la reproducción. Anda. Entre otras cosas, producía una especie de paralización del abdomen y la pérdida de la menstruación o la disminución de las reglas abundantes y su retraso. Vamos, que al final era un método anticonceptivo. Se te quedaba el útero como una vasija de barro, claro. ¿Y lo tomaba la infanta Margarita tan pequeña? Pues Natacha Seseña, que se pregunta si el búcaro es el gran protagonista de las meninas, recoge opiniones médicas y una de ellas indica que podría ser que la infanta padecía una pubertad precoz, por lo que el consumo del búcaro podría interpretarse como medicina. Vaya, ¿y se usaba para más cosas el barro? También se tomaba como remedio contra la clorosis, una enfermedad producida por la deficiencia de hierro en la dieta y caracterizada por provocar anemia. Madre mía, qué movida tratar todo eso con barro. Bueno, yo os recomiendo que os leáis el trabajo de Natacha Seseña, que se llama El vicio del barro y que es muy interesante. Bueno, pues yo aprovecho también para recomendar una novela que se llama Come Tierra, de Dolores Reyes, una escritora argentina, que habla de cuando un personaje que come tierra y así tiene las sensaciones de las personas que han pisado, vivido o muerto en ese trozo de terruño. ¡Qué guay! Miquel ha hecho ya un buen repaso de los distintos rituales en los que las drogas eran parte importante. Es un tema que siempre capta la atención, por lo que sea. Pues mira, sí, es que, por ejemplo, la poeta Mary Barnard analizó en su ensayo de 1966 The God in the Flower Pot, es decir, Dios en la maceta, la relación entre el folclore y las plantas sagradas que alteraban el estado mental, ¿no? Hablamos de peyote, la coca, las amapolas de opio, los hongos, la marihuana, el hachís, bueno, ¿no? Y lo que se metía en las pitonisas del oráculo de Delfo, que no era otra cosa que hojas de laurel, masticaban hojas de laurel. Ya está, sencillamente. Y como decía Miquel, al final es muy fina la línea dentro del ritual. Sí, Barnard indicaba cómo algunos temas mitológicos coincidían en el consumo ritual de alguna planta medicinal para dar lugar a esa experiencia. ¿Y en todos esos usos las mujeres también han sido partícipes? Sí, por eso hoy vamos a repasar con ejemplos pues algunas formas de vincularse a las drogas, ya sea como curanderas, usuarias, activistas, investigadoras, ¿no? Y hasta su representación en el arte. Noche de setas con una cantidad menor habría sido mucho mejor. Una mala noche de setas la tiene cualquiera.
Bueno, pues escuchando a los Pony Bravo, hablando de las noches de setas que se te van de las manos, ya hablamos en el programa sobre brujas, de los monjes dominicos, autores del Maleus Maleficarum o el Martillo de Brujas, en el que decían que nada hace más daño a la Iglesia Católica que las comadronas. Mujeres con conocimientos de botánica transmitidos oralmente de generación en generación, que ayudaban a tratar los problemas de salud de su comunidad, especialmente los relacionados con la salud sexual y reproductiva, claro. Este tema lo analizaron Barbara Henrich y Deirdre Inglis en su libro de 1979, Brujas, comadronas y enfermeras, historia de las mujeres sanadoras. Estaba mucho más presente en la vida de las personas de lo que creemos. Es que el uso de las plantas medicinales, que ya habían sido descritas por sus propiedades analgésicas, sedantes o alucinógenas en la medicina de la época clásica, mantuvo su vigencia en la Edad Media y en el Renacimiento. Oye, ¿y qué plantas eran? Es para un amigo. Pues además del que ha hablado Miquel, como el cornezuelo, ¿no? Se usaría el beleño negro, la mandrágora, sí. El estramonio, no corras. Cáñamo, vale. Que se introdujo en la península ibérica en los siglos XV y XVI y que se utilizaba durante los partos usando la planta seca con alguna bebida o masticada. Y luego, dedicada a la estética, ¿había alguna? La belladonna. La belladonna. Mujer hermosa, ¿no? Sí. Que se usó en el Renacimiento italiano como producto de belleza porque, según el canon femenino de la época, las pupilas dilatadas y los párpados caídos eran características de belleza. ¿Cómo hubiera triunfado la peñita, yo qué sé, de la ruta en... Más que la ruta, la del reggae. Sí, también. La caída de ojo de las 5 de la mañana. El efecto colocón. Claro, sí. Claro que sí. Hola, chute de heroína con Lana del Rey. Esta sí que es droga de la buena. Sí. Pues vamos a darnos un buen viaje, si os parece bien. Claro. Uno que nos va a llevar hasta las inglesas del periodo victoriano. Me interesa. ¿Cómo se colocaban las señoras decimonónicas? Muy bien puestas ellas. Empezamos con Evelyn de Morgan, una artista feminista y pacifista, que en 1878 pintó un cuadro que se llamaba Night and Sleep. En él aparecen personificados sus protagonistas, la noche y el sueño. Están en un paisaje onírico y el sueño reparte la droga de moda de la época, brillantes amapolas rojas. Amapolas del tipo adormidera, ¿no? La amapola de donde se obtiene el opio. Sí, en época victoriana era común utilizar láudano, una tintura de opio hecha con vino y especias. El láudano era recetado como un somnífero para tratar algunas enfermedades, para calmar los dolores menstruales e incluso se daba a bebés. Es que era una droga muy accesible. Bueno, se lo ponían a tiro. Es que era mucho más barata que la ginebra o el vino, ¿no? Y era usada tanto por élites como por las clases obreras. De hecho, a mí me suena que en círculos artísticos románticos se tomaba por sus propiedades narcóticas, Eso ¿no? es. Y uno de los que se ponía fino era Lord Byron. Entre otros. Bueno, pues este tipejo, huyendo de las polémicas y de sus responsabilidades en Londres, en 1816 se fue a Ginebra junto con su médico de cabecera, Polidori. Eso es. Allí se reunió con una pareja colega, el poeta Percy Shelley, y una joven llamada Mary Wollstonecraft Goodwin, que más tarde sería conocida como Mary Shelley. Esta creo que no la sabemos. Mary Shelley escribió Frankenstein. Sí, y en esas vacaciones regadas por el alcohol y el láudano, ella contó que tuvo un sueño inquietante de madrugada. Vi con los ojos cerrados, pero con aguda visión mental, vi al pálido estudiante de artes impías, de rodillas junto al ser que había ensamblado. Vi al horrendo fantasma de un hombre tendido, y luego, por obra de algún ingenio poderoso, le vi manifestar signos de vida y agitarse con movimiento torpe y semivital. En esas vacaciones regadas con estupefacientes, los amigos se propusieron un juego, escribir cada uno un cuento de terror, y a Mary le salió lo que después fue Frankenstein, gracias a este sueño inducido por el láudano en el que ella dio rienda suelta a su creatividad. Y yo tengo una duda, ¿qué escribió ese médico, Polidori? Pues escribió El vampiro. ¿Y sabéis a quién se inspiró? Me lo estoy temiendo. En Byron. Eso es. Lo puso a huevo para el personaje chupasangres que ataca a chicas jóvenes. Sí, es que creo que Byron no tiene, por lo que sea, muchas fans entre las feministas. Por lo que sea, ¿no? Pero a mí, personalmente, es que ni me le mentes, vamos. Unos años después, el vampiro sería el sobrino de Polidori, el poeta y pintor Dante Gabriel Rossetti. Gran poeta, pero no tan buena persona. Sí, pieza clave en el grupo artístico de los prerrafaelitas, y supongo que es señor o misógino por esta introducción. Señores victorianos
lesbianos hubo unos cuantos, misóginos muchos más, pero hablamos de este en particular por su relación con la artista Elizabeth Siddal, que es la modelo pelirroja famosa por trabajar para este grupo prerrafaelita. Y menos conocida por su faceta como poeta y pintora, aunque en la época su talento fuera reconocidísimo. Mucho, pero fue relegada a un papel secundario de mera musa. Pues Elizabeth Siddal falleció a los 32 años por una sobredosis de láudano, droga que le recetaron por sus problemas de salud. ¿Sabéis ese famoso retrato de Ofelia de John Everett Millay? En la que Ofelia, después de suicidarse, está tumbada sobre las quietas aguas del lago. Pues para él tuvo que pasar varias semanas posando en una bañera y pilló una neumonía de la que no se llegó a recuperar del todo. Vaya, no sabía esto. A eso hay que sumarle que tenía una ansiedad de caballo por su relación con Rossetti. Rodeándose de sus prendas, no me extraña nada que le dieran a las drogas estas mujeres. Claro, es que no solo nos drogamos por la regla, muchas de ellas lo hacían para evadirse, porque dime tú a mí cómo soporta cierto contexto de abuso, de desigualdad. Pues el abuso del láudano para poder dormir o como tranquilizante tan asociado a los problemas de salud física y mental de la población femenina no puede ser analizado sin tener en cuenta el contexto social y el rol de las mujeres en él. ¿Qué os parece si para profundizar más en ello escuchamos a Sofía Barrón Abad? Ella es doctora en Historia del Arte, profesora en la Universidad Internacional de Valencia y gestora cultural. Para su tesis se centró en la imagen drogada en la pintura europea de entre siglos XIX y XX. Pues por el tema nos parece fenomenal. Sin duda, la imagen de la mujer fue uno de los principales ejes vertebradores del arte del cambio del siglo XIX al XX. Durante la segunda mitad del siglo XIX se conformaron dos modelos femeninos fundamentales. Y por supuesto fueron dos modelos antagónicos. Por un lado estaba la mujer inocente, familiar y espiritual, que encarna el tipo de ángel del hogar, confrontada a la fémina malvada, mundana y erótica, que es el paradigma de mujer fatal. Pues claro. Y Sofía nos cuenta que evidentemente la mujer intoxicada está dentro de esa segunda clasificación. Si pensamos en las perversas hadas verdes que surgen de la absenta en pinturas o en carteles de esta época, o las morfinómanas de Engrada Camarasa, de ojos desorbitados y piel espectral que se pasean por los bulevares de París, que siempre están ligadas a la prostitución. Sin embargo, la frontera se desdibuja cuando es la burguesa la que se inyecta. Esa mujer baluarte de la moral y de la familia que también aparece inyectándose, por ejemplo, en una obra de Emile Bayard, que fue portada del periódico Le Bon Journal en 1890, donde aparece una James Long en el salón de su casa de mujer adinerada, y allí mismo, mientras su marido lee un libro, ella se inyecta morfina en el brazo. Digamos que la imagen de mujer endrogada a menudo queda a caballo de los dos mundos, de los dos modelos femeninos. Muy interesante eso de mujeres drogadas en los dos mundos. También queríamos saber más sobre el contexto de la construcción que se hizo de la imagen de la mujer adicta. El momento clave fue la irrupción de la civilización industrial, que supuso una transformación social muy drástica. El cambio propició la incorporación de la mujer al trabajo, a la vida pública, también el inicio de la defensa feminista. Y estas demandas de igualdad de las mujeres parecen dibujarse como las responsables de un brote misógino muy potente. De alguna forma, la respuesta médica, la filosófica y la sociológica fue contundente. Filósofos como Schopenhauer, el cientifismo positivista de Darwin, los estudios de las histéricas de Charcot, que eran estudios neurológicos. En esta época, de alguna manera, la cifra de publicaciones especializadas en torno a la mujer fue abrumadora, desde todos los ámbitos de conocimiento, en volúmenes que son cruciales y donde todos participaban de un denominador común. Una parte del discurso se centró en reiterar, de forma categórica, la condición femenina de sexo inferior. Por lo tanto, también los pintores, los escultores, los literatos participaron de este fenómeno social y, por supuesto, de esta idea de construcción de la mujer. Otra cosa a tener muy en cuenta es que en el cambio de siglo no había ninguna restricción en torno al uso de drogas. Todas las sustancias se consideraban remedio y veneno a la vez, y la decisión de consumo concernía a cada individuo. De hecho, no es hasta 1912 cuando comienza la limitación y además llegó de manera desigual a todos los países. En el caso de España, la primera restricción llegó en 1918 y no se consideró un tema punitivo hasta 1928. Así que de alguna forma entre estos dos polos hubo un buen caldo de cultivo para construir la imagen de la mujer adicta. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
My friends all drive Porsches. Mientras gozamos como perracos y perracas con Janis, me ha gustado muchísimo eso de que antes del cambio de siglo eran mucho más liberales que nosotros. La decisión del consumo concernía a cada individuo. Y ahora no, ahora todos son prohibiciones. Que favorecen además las mafias. Ya daría para otro programa esta discusión. Totalmente. En relación a mujeres con más autonomía e independencia, algo que nos rondaba la cabeza era por qué elegir representarlas bajo los efectos de las drogas. ¿Era una reacción que intentaba representarlas más vulnerables o al contrario, más aventureras y misteriosas? Evidentemente las mujeres con mayor autonomía e independencia, pues por ejemplo artistas del espectáculo que ganaban su propio dinero, ligadas siempre a la idea de lo transgresor, incluso del mundo de la noche, y también la burguesa que tenía una vida pública en la ópera, en el teatro, en los salones, incluso en los lugares de veraneo, pues eran las que quedaban más expuestas y obviamente eran las que propiciaban ser retratadas. Además, hay una romantización en todo esto, en hacer aparecer a la mujer envuelta en un halo de misterio y perversión. Por ejemplo, incluso en el caso de las mujeres burguesas, que a menudo se aburrían, pues gustaron de retratarse con aire de mujer perturbadora, de fatales, de condenadas. Y de alguna forma la afiliación a los alcaloides permitía a las damas estar a la moda. Ya ves, esto ya la moda, vamos. Es muy interesante ver cómo convivía esa representación con la doble moral y la estigmatización femenina. La representación de la mujer intoxicada constituye en sí misma la doble moral y la estigmatización. El uso de drogas era común a ambos sexos, la indolencia sexual que supuestamente causan también, y sin embargo, la mirada es masculina y el objeto construido es femenino. ¡Qué novedad! Para variar. En muchos cuadros vemos a mujeres anónimas, pero queríamos saber qué nombres propios fueron ejemplos de vivir al margen de los convencionalismos. En aquella época hubo bastantes mujeres transgresoras, pero como célebres intoxicadas se pueden citar a Carmen Tortola Valencia, que fue una bailarina que era heredera de presupuestos de Isadora Duncan, que fue protagonista en Lienzos de Zuloaga, con quien parece que tuvo un affair, de Anselmo Miguel Nieto, de Fernando Beltrán Masses, de Ángela Camaresa, en Carteles de Penagos. Fue una profesional, feminista, vivió prácticamente toda su vida con una mujer, a quien terminó adoptando como hija, y también fue morfinómana. O Teresa Bilsmont, la poeta chilena que pasó un tiempo en Madrid y revolucionó a todos los intelectuales. No dejó indiferente a nadie. Los hubo devotos, es el caso de Valle Inclán, o retractores, es el caso de Gómez de la Serna. A Teresa Bilsmont la retrató, por ejemplo, Julio Romero de Torres. Y César González Ruano escribió sobre ella que era bellísima y muy estrafalaria, que paseó por Madrid sus locuras y sus excentricidades de morfinómana. Bueno, me ha parecido interesantérrimo. Gracias a Sofía Barrón Abad, que es doctora en Historia del Arte y profesora de la Universidad Internacional de Valencia. Nunca para ti es quizás. Yo no me equivocaba. La desazón se va a llevar en esta temporada. Tal vez no debí dejar que jugaras con mi falda. Qué difícil es guardar la distancia adecuada. Otra voz que es como droga, la de Cristina Rosenvinge, a la que mandamos un abrazo muy fuerte. Bueno, después de hablar de esa doble moral en torno a las drogas y las mujeres, vamos a hablar de las drogas como transgresión. Vemos que si analizamos a nivel histórico el consumo de estupefacientes, el panorama por género es muy diferente, Sara. Mira, un ejemplo en esta línea. La antropóloga Carmen Meneses Falcón, en relación a un estudio sobre usuarias de heroína entre el 88 y el 99 del siglo XX, indica que no podemos obviar que muchos usos están relacionados con los problemas que enfrentan particularmente las mujeres. Muchos usos de drogas están relacionados con los malestares que viven las mujeres. Para algunas de ellas, drogarse suponía una forma de manifestar la transgresión, de romper y dejar de reproducir los roles sociales que habían desempeñado sus madres y abuelas. Esto es, ser buenas madres y buenas esposas. La heroína en un momento dado se les presenta como una forma de introducirse en lo prohibido, que las aleja del rol social tradicional, aunque las consecuencias posteriores no sean todas las que ellas se hubieran esperado.
En parte es una forma de evasión de esa subordinación o de esa situación que las mujeres tienen en la sociedad. En esa misma línea se expresa Judy Chan, directora de la International Network of People Who Use Drugs. La red internacional de gente que utiliza drogas. Que ella comenta que... En general, las políticas de drogas se han desarrollado con la intención de garantizar que las mujeres que las consumen continúen en su posición subordinada. Las mujeres tenemos mayor responsabilidad de evitar el consumo de drogas y de cumplir con nuestras responsabilidades sociales como reproductoras y cuidadoras. Vaya, que no consuman para que cuiden. Bueno, qué planazo, Vamos bien, ¿eh? Claro. Chan también habla desde su experiencia como mujer de origen asiático en el contexto académico australiano y como usuaria de drogas. Ella sitúa las interpretaciones políticas del propio consumo de drogas como una forma de resistencia a las expectativas de género y clase, y lanzando una cuestión clave: ¿qué puede ser menos feminista que juzgar a una mujer por lo que hace con su propio cuerpo? Vaya melonaco, amiga. Ahora lo toco con los dedos. Dame, dame de eso, dame. Quiero probar de eso, dame. Dame de eso, dame. Qué rico, qué bueno que sabe. Qué rico y qué bueno que sabe la música que estamos trayendo. Ahora vamos con Iseo y Dodo Sound. Y este Dame. ¿Cómo se plantea el debate sobre las drogas dentro del feminismo, Sara? Hay cada vez más grupos de mujeres consumidoras de drogas que se están organizando, cuidando y movilizando. Rechazan la culpabilidad moral y la patologización. El objetivo de estos grupos narcofeministas es construir realidades y subjetividades más positivas de las mujeres que usan droga, que lleven a una sociedad donde no haya culpa ni prejuicio y cada persona tenga derecho a controlar su propio cuerpo. ¿Y hay avance en incorporar esta perspectiva de género a las políticas sobre el uso de drogas? La antropóloga Carmen Meneses, que ha realizado varios estudios sobre drogas y sus usuarias, incide en que persisten los estereotipos sobre las mujeres que consumen diversas sustancias, tanto en la población general como entre el personal investigador y sanitario, que sigue proyectando las percepciones sobre lo que es aceptado socialmente para las mujeres y para los hombres. Bueno, y eso se nota también a nivel sanitario. Las mujeres son las que más consumen benzodiazepinas, porque a ellas se les recetan con mayor frecuencia, y el consumo crónico se da sobre todo en mujeres mayores de 65 años, la famosa pastillita para dormir. Eso es. ¿Y qué papel tienen las mujeres en la lucha contra las adicciones con receta? Pues para hablar de ello, lo mejor es acercarnos a través de un ejemplo que nos trae Mariela con la recomendación gerstórica. Hola primores, os traigo una recomendación y es el documental La belleza y el dolor. Está dirigido por Laura Poitras y tiene a la fotógrafa Nan Goldin como protagonista. Goldin se hizo famosa por retratar la contracultura neoyorquina y por sus crudas imágenes de los 80, cuando el SIDA y la heroína le robaban muchos colegas. Y este documental acompaña el activismo de Goldin contra la industria farmacéutica, en particular con la que elaboraba el Oxycontin, que es un opioide que es 3 veces más potente que la morfina y que fue muy recetado sin tener en cuenta la adicción que creaba. Y bueno, no sé si os sonará que hace unos años, ¿no?, el uso de este medicamento provocó una crisis social en Estados Unidos y la muerte de cientos de miles de personas. Nan Goldin fue una de las personas afectadas por este medicamento. A ella se lo recetaron tras una operación y ese uso luego derivó en adicción. Así que en 2017, cuando salió de rehabilitación, pues fundó PAIN. Es un grupo a favor de intervenir en las adicciones con receta. Y este grupo lo que se centró fue en señalar como culpable a la familia Sackler, que es la dueña de la farmacéutica que fabricaba el Oxycontin. Y bueno, ¿cómo lo hicieron? Pues realizaron acciones muy llamativas en los museos que patrocinaban los Sackler, que por un lado donaban dinero para lavar su imagen, mientras que por otro se lucraban con las adicciones de personas en tratamiento. Y bueno, en este documental podéis ver lo que consiguieron y hasta dónde llega la justicia, o no, en el control de las farmacéuticas. Este documental estará disponible en Filmin a partir del viernes. Así que aquí os dejo la recomendación. Cuidaos mucho. Un abrazo. Un abrazo, Mariela. Cuídate mucho tú también. Nos apuntamos esa recomendación, la belleza y el dolor. Se ha escrito mucho sobre el Oxycontin, también hay libros muy interesantes al respecto. Sara, ¿tenemos ejemplos activistas más cercanos que nos queráis contar? Sí, uno de los ejemplos más potentes es el de Madres contra las Drogas. Ellas, que a día de hoy siguen activas, denunciaron que los verdaderos culpables de lo que la droga hizo en los barrios, sobre todo en los 80, fue la clase política, a quien les interesaba tener una generación de zombies que no actuasen activamente en las reivindicaciones sociales. Muy bien dicho. Muy poco espíritu.
Muchas drogas en este programa. Vaya viaje nos hemos pegado. Too many drugs. Por eso nos vamos a ir con este temazo de Rigoberta Bandini. Ven a bailar, ven con tu espíritu. Y me voy, sigo el camino, nos vemos ahora a las 6 en el café. Me voy, ahora hablaremos de que todo estará bien, tomando un té. Y a las 6 debatiremos sobre qué es lo que hay que hacer para crecer. Me voy, todo está bien porque es que siempre estuvo bien y estará bien. Me voy, sigo el camino y con mi ego ya veré cómo lo haré. Me voy de aquí, me voy de aquí, chao. Chao. No sin antes recordar que en la web Energy Control tenéis un montón de información para saber qué es lo que os metéis y si alguien necesita ayuda o acompañamiento por temas relacionados con uso o adicción a alguna sustancia, podéis contactar con vuestro centro de atención a drogadependencias más cercano. Energy Control lleva años haciendo un trabajazo para reducir los riesgos en el ámbito del consumo recreativo. En este programa hemos hablado varias veces con ellos y su web es energycontrol.org. Hasta la próxima, Sara. Hasta otra. Abrazos a todas las gestóricas. Chao. Menos prohibición, más responsabilidad, como con todo consumo responsable, amigas. Menos con carne cruda, que podéis consumirlo sin moderación porque no tiene efectos secundarios nocivos ni contraindicaciones. Al contrario, es bueno para el cuerpo y el espíritu. Y por eso mañana volvemos con más, con un programa especial sobre las grietas que siguen abiertas en el terremoto de Lorca, del que esta semana se cumple el 12 aniversario. Nos hemos ido hasta allí gracias a quienes financiáis este programa y hacéis posible el periodismo independiente, a fuego lento y con profundidad. Recuerda que cualquier aportación ayuda. Lo que te cuesta un café, un menú, una camiseta. Por muy poco puedes hacer mucho. Hazte productora o productor en carnecruda.es y haz posible programas como el de hoy. Hasta el de mañana. Que la radio te acompañe.